Revelado, lo que mi nieta descubrió sobre el dinero de abuelo cambiará todo para siempre. Valentina nunca pensó que el silencio del desván podría gritar tan fuerte. Aquella tarde, mientras inspeccionaba una caja polvorienta que había pertenecido a su abuelo, encontró un cuaderno desgastado que parecía haber estado esperando por ella. Al abrirlo, se desató un torbellino de emociones. Sus manos temblaban mientras recorría las páginas llenas de anotaciones y números. Era un registro de ahorros que su abuelo, don José, había acumulado en secreto. La revelación la sacudió. Su corazón palpita como si pudiera oír el eco de las palabras no dichas de su abuelo. Y una pregunta devoradora la asfixiaba. ¿Qué debería hacer ahora? Valentina siempre había soñado con ser arquitecta. Sin embargo, el peso de la realidad recaía sobre sus hombros. La vida en el pueblo era dura. La presión de ayudar a su familia la encarcelaba en un ciclo de dudas. En una esquina de su mente, los sueños de diseño y creatividad chocaban con la necesidad de ser responsable. La ambición de rendir homenaje a su abuelo era abrumadora, pero también lo era la culpa que le susurraba que ese dinero podría usarse para mejorar las condiciones de vida de sus seres amados. La mente de Valentina corría a 1000 por hora, intentando resolver un dilema moral que parecía insuperable. Imaginaba su futuro, los planos desplegados sobre su escritorio, el sonido del lápiz trazando líneas que construían sueños. Pero al mismo tiempo, la imagen de su familia luchando por llegar a fin de mes la mantenía anclada a la tierra. ¿Qué haría don José?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. La voz de su abuelo resonaba en sus recuerdos, contándole historias sobre sacrificios y el significado de construir un hogar. Esa conexión la mantenía despierta por las noches, con los ojos abiertos al techo, cuestionándose si realmente estaba lista para dejar todo atrás en busca de un futuro que sentía inalcanzable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si puedan dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su mente se debatía entre opciones, se encontró en el mercado del pueblo, observando cómo los rostros de los vecinos reflejaban la admiración por su familia. «Valentina, tú puedes hacer lo que quieras», le decían, y esas palabras se sentían como un peso adicional, como una carga que debía llevar por el sacrificio de su abuelo. La declaración de su abuela, doña Rosa, la perseguía. Tu abuelo construía no solo casas, sino también corazones en esta comunidad. Cada vez que la recordaba, el dilema se complicaba. ¿Era su sueño egoísta? ¿Usar ese dinero para su educación significaría traicionar el legado de generosidad de don José? Frente a su escritorio, su alma temblaba inquieta. Daba vueltas y más vueltas en su mente, las palabras se arremolinaban y el tiempo parecía contraerse. Se encontró con el lápiz en la mano, un cruce de caminos ante sus ojos, la solicitud para la universidad y un proyecto que podría servir a la comunidad, dos caminos divergentes que no podían coexistir. El sudor frío recorría su frente mientras se preguntaba si podría vivir con la decisión que estaba a punto de tomar. Justo cuando se preparaba para decidir, un estruendo en la puerta de su casa interrumpió su concentración. Con el corazón en un puño, Valentina se levantó, dejando atrás el peso de su elección, mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente y la duda quedaba flotando en el aire, aún sin respuesta. El ruido provenía de la puerta principal, un estruendo inesperado que resonó en toda la casa y sacudió la atmósfera densa en la que Valentina estaba atrapada. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba vacilante, preguntándose qué podría haber causado tal conmoción.
Al abrir la puerta, se encontró con la imagen de un hombre desgastado por la vida, con un aire de urgencia en su mirada. «Disculpa, ¿buscas a alguien?», preguntó Valentina, tratando de disimular la sorpresa en su voz y el miedo que emergía desde lo más profundo de su ser. «Soy Javier, un amigo de don José», respondió el hombre, su tono cargado de un peso que Valentina no podía ignorar. «Vengo a hablar de él y de ese dinero». Las palabras resonaron dentro de ella como cañonazos. El mencionado dinero, el cual había desatado en su mente un torbellino de opciones, ahora estaba en la mesa, expuesto ante un extraño. Sin embargo, no pudo evitar sentir una especie de curiosidad mezclada con inquietud. «¿Qué tienes que decir?», le preguntó, intentando controlar una emoción que podría traicionarla. Javier dio un paso adelante y sin esperar respuesta continuó. «Tu abuelo siempre confió en que alguien cuidaría ese dinero, no solo para la familia, sino también para algo más grande». Sus ojos brillaban con un destello de intensidad que inmediatamente captó la atención de Valentina. «¿Yo?». La incredulidad traspasó sus labios. La idea de cumplir con uno de los deseos de su abuelo ahora le daba otro significado a su vida, al mismo tiempo que un gran peso. «No tengo el valor ni la experiencia para manejarlo». «No se trata solo de eso», respondió Javier, con la firmeza de quien había vivido experiencias desgarradoras. «Se trata de construir sobre lo que él dejó, sobre el legado de amor y entrega que tú conoces». «Tienes talento, pero lo que más necesitas es asumir ese talento con valentía». Las palabras del hombre la atravesaron como un rayo iluminador. Por primera vez, Valentina sintió que su deseo de ser arquitecta podía tener un camino más allá de las 4 paredes de la universidad. Podía abrir las puertas al futuro de su familia, pero también a su propio potencial. «¿Qué debo hacer?». Su voz era más fuerte, casi como si se vaciara de temores. «Debes decidir cómo quieres utilizar ese dinero. Estudiar es esencial, claro, pero piensa también en cómo puedes devolver algo a la comunidad que tanto le dio a tu abuelo. Tal vez un proyecto que modernice la escuela del pueblo o una remodelación del centro cultural. Las posibilidades son tantas como los sueños que forjen en tu futuro». La idea comenzó a tomar forma en su mente. No se trataba solo de un dilema entre estudios y ayuda familiar. Se trataba de integrar ambas cosas en un mismo propósito. La responsabilidad que creía que la ataba ahora se tornaba en una oportunidad de crecer. El tiempo parecía quedarle corto y su mente se apresuraba a conformar planos. Pero entonces las sombras de la duda regresaron. ¿Podría realmente lograrlo? La voz interna de inseguridad comenzó a susurrarle que no era suficiente. Esa noche, Valentina se sentó de nuevo frente a su escritorio, con el cuaderno de su abuelo abierto en su regazo, sintiendo la presión de la decisión que debía tomar. Las palabras de Javier ecoaban en su mente, mientras sus dedos acariciaban el papel arrugado. Las opciones se presentaban ante ella de manera vívidamente clara, pero la voz de su abuelo seguía preguntándole si estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido. Entonces, un nuevo golpe en la puerta la interrumpió nuevamente. Esta vez, Valentina supo que la vida estaba llamando a su puerta con un propósito. Con el corazón en la mano y la mente en ebullición, se levantó dispuesta a enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado. La estaba esperando una confrontación que cambiaría todo. ¿Sería capaz de abrazar su destino dejando atrás sus temores? La respiración de Valentina se aceleró mientras se acercaba a la puerta nuevamente. Su mente, aturdida por una mezcla de anticipación y miedo, intentaba despejarse en medio del torbellino emocional que la invadía. Al abrir la puerta, se encontró de nuevo con Javier, cuya presencia le transmitía una sensación tanto de esperanza como de desafío. «Valentina, debemos hablar más», dijo él, con esa misma urgencia que había exhibido al principio. «Hay muchas decisiones que tomar y el tiempo no espera». Con un gesto de invitación, lo condujo hacia la sala, nuevamente impregnada del eco de sus pensamientos confusos pero resueltos.
Se sentaron en el sofá, pero el silencio entre ellos fue espeso y cargado de significado. «¿Qué pasa si no puedo?», preguntó Valentina, las palabras brotando sobre las dudas que la atormentaban. «¿Si me fracaso al no estar a la altura de lo que tenía en mente mi abuelo?». Javier se inclinó hacia ella, su mirada firme en sus ojos. El fracaso es parte del proceso, pero el primer paso es creer que puedes trascender ese miedo. Recuerda lo que te dije antes, ese dinero no solo representa una suma a manejar, sino una oportunidad de ser valiente, de transformar tu vida en algo significativo. Valentina sintió una chispa encenderse en su interior. Durante años había vivido bajo la sombra de las expectativas, tanto las propias como las de los demás. Ahora, con el legado de su abuelo en sus manos, ese peso parecía volverse cada vez más ligero. «No puedo ignorar lo que ese dinero significa», comenzó a decir, cuando una idea brillante se coló en su mente, como una revelación. «¿Qué tal si hago un plan no solo para la escuela, sino algo que inspire a otros a seguir sus sueños también? Una competencia de diseño, algo que permita a jóvenes talentos mostrar lo que pueden hacer». La proposición hizo sonreír a Javier. Eso es exactamente el tipo de pensamiento que necesita este momento. Visualizar cómo ese dinero no solo te beneficiará a ti, sino que también creará un impacto positivo en quienes te rodean. Así es como honras a tu abuelo. Valentina sintió que el camino comenzaba a despejarse. Su mente palpitaba de ideas, creando un mapa de futuros posibles. Cada propuesta alimentaba su deseo de no solo ser una arquitecta, sino una líder que alguien podría imitar. La afirmación que había sentido hace apenas horas comenzaba a solidificarse en decisión. «Voy a empezar a diseñar el proyecto», declaró con determinación. «No puedo más con la indecisión, me honestaré frente a mis propias limitaciones». Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que cada decisión trepidante tenía sus repercusiones. A medida que su valentía crecía, también lo hacían las sombras que acechaban en las esquinas de su vida. En el fondo, un presentimiento la inquietaba. No todos en su familia estarían felices con ella tomando las riendas de este legado. Con el corazón latiendo fuerte, Valentina se sintió lista para enfrentar no solo sus miedos, sino también las potenciales reacciones de quienes la rodeaban. La duda de su capacidad se desvanecía, pero lentas corrientes de preocupación la empujaban a replantear todo. «Voy a hacerlo de la manera correcta, no tengo que ir sola en esto», se dijo a sí misma. Fue en ese instante que sintió que su travesía apenas comenzaba. El verdadero desafío aún estaba por venir, y de repente Valentina entendió que la lucha por su futuro y su legado estaba intrínsecamente ligada a un viaje emocional con los suyos. ¿Podría ser capaz de llevar la antorcha de su abuelo sin perderse en las sombras del pasado? El camino estaba lleno de obstáculos, y Valentina no podía prever lo que le esperaba adelante. Fue entonces que tras un instante de silenciosa determinación, escuchó el sonido del teléfono, un aviso de que alguien estaba buscando conectarse con ella. Con un fuerte impulso se levantó de la silla, porque en su mente ya sabía que no podría volver atrás. El destino ya la había marcado. ¿Le esperaba una oportunidad decisiva en esa llamada o una revelación que desafiara todo lo que había comenzado a construir? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el nombre en la pantalla de su teléfono, su madre. La relación entre ambas siempre había estado marcada por la distancia emocional y las expectativas no cumplidas. Sin pensarlo dos veces, aceptó la llamada, y al instante su voz resonó en el aire denso de la sala. «Hola, Valentina», comenzó su madre. La frialdad habitual en su tono contrastaba con el eco de su corazón latiendo desbocado. «He estado pensando en lo que me contaste sobre el dinero de tu abuelo». El sonido de su voz evocó una sensación de inquietud en Valentina.
Era el momento perfecto para abordar no solo el legado financiero, sino también el peso de las expectativas familiares. Mamá, he decidido que quiero usarlo para ayudar a otros, a crear una competencia de diseño para jóvenes talentos, articuló con firmeza, buscando transmitir su visión. ¿Una competencia, Valentina? Valentina, eso es una locura, respondió su madre con tono cortante. Tu abuelo trabajó duro por ese dinero. Tienes que ser responsable con él, no jugar a ser heroína. Las palabras de su madre apuñalaron su confianza, haciéndola tambalear. No estoy jugando, sé lo que representa, y quiero hacer algo que realmente marque la diferencia. No solo para mí, sino para otros que luchan por lo mismo que fui yo, replicó, sintiendo la necesidad de sostener su postura. ¿Y quién te crees para determinar qué es lo correcto? Siempre quieres poner tus ideales por encima de las realidades. La reprimió su madre, y Valentina sintió el peso de la decepción en su voz. Esa desaprobación la golpeó. Le recordó una vez más la presión incesante que su madre había ejercido sobre ella durante años. Ser responsable no significa ignorar mis sueños. No voy a dejar que el miedo me consuma, se propuso en su interior, sintiendo cómo la determinación despertaba una llama interna. El diálogo se tornó más acalorado, una danza en la que Valentina, por primera vez, parecía dispuesta a desafiar las opiniones de su madre. Cada palabra lanzada por su madre era un recordatorio de las dudas que siempre la habían seguido. Pero esta vez, en vez de escudarse detrás de sus miedos, Valentina eligió desafiar aquellos demonios. Está bien si no estás de acuerdo, pero necesito que comprendas que estoy lista para enfrentar esto. No solo quiero vivir a la sombra de tu visión del éxito, concluyó antes de finalizar la llamada. Dejando caer el teléfono sobre el sofá, la tensión en su pecho comenzó a desvanecerse. Sin embargo, un nuevo temor se aferró a ella. ¿Qué pasaría si esa no era la única voz en su contra? La conexión con su madre había sido un primer enfrentamiento, pero ¿qué responderían los demás? Nuevos rostros se sumaron a su mente, todos portando sus expectativas y tal vez un poco de rencor. Rápidamente, su mente expandió el paisaje de retos a enfrentar. ¿Sus amigos la apoyarían? ¿Podría hablar con su abuelo sobre su decisión, incluso si él ya no estaba presente físicamente para darle su respaldo? Decidida a seguir adelante, se sentó frente a su computadora. La pantalla brillaba como un portal hacia un futuro que podía moldear según su voluntad. Pero a medida que escribía las ideas para su competencia, sintió la sombra de la duda arremeter contra su determinación. La imagen de su abuelo la visitó, un hombre que había confiado en su potencial. No puedo fallarle a su legado, susurró para sí misma. Con una nueva energía, comenzó a bosquejar un plan con estrategias y objetivos específicos, palpando la emoción por cada paso que delineaba. Y así quedó clara la decisión. Ella era la arquitecta de su propio destino. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su determinación. Al ver nuevamente la identificación de su madre, dudó. ¿Sería este el momento de la confrontación final o una súplica por su apoyo? El eco de sus palabras reverberaba en su mente. ¿Podré realmente llevar este legado adelante con toda esta presión?, se preguntó al responder. Lo inevitable se acercaba, y en su corazón sabía que cada desacuerdo podría desatar una tormenta que cambiaría su futuro para siempre. La llamada fue breve y tensa, más un intercambio de miradas que de palabras. Su madre, al principio sorprendida por la introspección de Valentina, intentó convencerla nuevamente del camino tradicional. Sin embargo, Valentina, tras colgar, se dio cuenta de que esa batalla apenas comenzaba. La presión no solo provenía de su madre, sino de todo un entorno que siempre había tenido expectativas sobre ella.
Con su mente aún en ebullición, decidió salir a caminar. Necesitaba un espacio para pensar, lejos del hogar que sentía como una prisión de expectativas. Cada paso le recordaba el peso del dinero familiar, no como un regalo, sino como una carga que debía decidir cómo manejar. En cada esquina, una voz le decía que debía ser responsable, que debía seguir el camino que la sociedad había trazado para ella. Mientras paseaba, su mente se llenó de ideas. La competencia de diseño no solo era un proyecto, era un acto de rebelión. ¿Por qué debería acatar lo que los demás esperan de mí? Se planteó preguntarse una vez más qué era realmente exitoso para ella. ¿Era tener un trabajo estable y admirado por su madre? ¿O sería en su lugar contribuir a la comunidad de maneras que resonaban más profundamente con su identidad? Su determinación aumentó al pensar en todos esos jóvenes diseñadores que podrían aprender y crecer a través de su iniciativa. Se sentó en una banca del parque y empezó a escribir. Escribió sobre su visión, los parámetros de la competencia, cómo podría atraer patrocinadores y mentores que guiaran a los participantes. La emoción la envolvía a medida que las ideas fluían. La posibilidad de crear un espacio donde la autenticidad triunfara sobre el conformismo inspiraba cada una de sus palabras. Sin embargo, no todo era fácil. Los rostros desalentadores de algunos amigos comenzaron a aparecer en su mente. Aquellos que la habían escuchado hablar de sus sueños y que, al final del día, preferían continuar con el camino seguro. Se preguntó si sería capaz de convencerlos de que valía la pena arriesgarse, de que su visión era tan importante como un empleo convencional. Esa duda la llevó a enfrentar una realidad dolorosa, la necesidad de sacrificar algunas relaciones en el camino hacia su verdadero yo. La noche llegó y Valentina se encontró de nuevo frente a su computadora, trabajando incansablemente en los detalles de su competencia. Había un fuego en su interior, cada plano que delineaba era una promesa de cambio. Qué noble era la idea, pero la duda todavía acechaba. A medida que las horas pasaban, la presión por hacer algo significativo se hizo palpable, manifestándose en la forma de palpitaciones en su pecho. Finalmente, tras mucho escribir y reflexionar, su mente se detuvo en una pregunta más crítica. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el rechazo no solo de su madre, sino de un mundo que podría no entender su visión? Era un dilema que podría hacerla tambalear. Enfrentarse a las expectativas ajenas significaba también confrontar sus propios miedos y limitaciones. Al finalizar la noche, miró el documento titulado Competencia de Diseño, Transformando Vidas, y se sintió un poco más cerca de su propósito. Sin embargo, dentro de sí, una sombra de incertidumbre persistía. ¿Qué pasaría si su madre la confrontara de nuevo? ¿Y si sus amigos decidían distanciarse? Lo que estaba en juego era su legado y la posibilidad de crear un espacio impulsado por la pasión e innovación en lugar del miedo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para una nueva jornada, Valentina sintió el impulso de hacer un movimiento decisivo. Sabía que la próxima conversación con su madre iba a ser crucial y no podía eludirla. Era un momento de verdad que estaba esperando, un momento que podría dar forma al futuro que tanto anhelaba. Al alisar su suéter antes de salir, un nuevo sentido de resolución la invadió. «Es hora de que muestre a todos lo que soy realmente capaz de hacer», se dijo. Pero, en el fondo, la pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Podría realmente desafiar lo que todos esperaban de ella sin perderse a sí misma en el proceso? La tensión se acumulaba como un borrón en el horizonte, mientras se preparaba para enfrentar el día. Su resolución, sin embargo, no hacía más que crecer. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar, y ya no había vuelta atrás. El día comenzó con un silencio casi palpable, una atmósfera cargada de anticipación que Valentina sentía en cada fibra de su ser. Mientras se miraba en el espejo, los matices de inseguridad que había experimentado se disiparon un poco.
La decisión de enfrentarse a su madre no solo era un acto de valentía, era una declaración de su propia identidad. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía presente, recordándole que el camino hacia su verdad podría no ser tan sencillo como imaginaba. En el trayecto hacia su hogar, Valentina repasaba mentalmente lo que quería comunicar. La idea de que podría repudiar las expectativas que la rodeaban era liberadora y aterradora a la vez. ¿Qué pasaría si su madre respondía con furia o desprecio? La necesidad de aprobación seguía siendo un eco en su mente, pero estaba decidida a poner sus emociones a un lado, al menos por un momento. Al llegar a casa, la familiar fragancia de la cocina inundó sus sentidos. Su madre estaba allí, preparando algo de comer. Un instante de nostalgia la invadió, recordándole los días en los que todo parecía más fácil, pero rápidamente se despojó de ese pensamiento. Tenía un propósito que cumplir. «Hola, mamá», dijo, tratando de sonar más segura de sí misma de lo que realmente se sentía. «Hola, Valentina, ¿cómo te va con tus proyectos?», respondió su madre. El tono ligero enmascaraba una tensión subyacente. «Tengo algo importante que discutir contigo», comenzó Valentina, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Las miradas complejas de su madre, una mezcla de curiosidad y preocupación, la hicieron sentir aún más expuesta. La habitación se llenó de un silencio que amenazaba como un peso sobre su pecho. «Quiero iniciar una competencia de diseño. Sé que nunca has considerado esto como una opción viable, pero es algo que realmente me apasiona. Quiero crear un espacio donde la autenticidad sea valorada, donde los jóvenes puedan encontrar su voz», dijo, dejándolo salir todo de golpe como si una presión interna necesitaba liberarse. La respuesta de su madre fue inmediata y, en cierto sentido, como un balde de agua fría. «Valentina, ese tipo de cosas no llevan a nada. Debes pensar en un futuro estable, uno con seguridad», dijo. La determinación de Valentina se agudizó ante la disconformidad de su madre. «¿Seguridad? ¿Es eso todo lo que esperas para mí? ¿No crees que es igualmente arriesgado vivir una vida a la sombra de tus expectativas?», cuestionó, sintiendo cómo su voz se alzaba. Ambas quedaron en un punto muerto. Sus miradas cruzadas contenían años de expectativas y emociones. Por primera vez, Valentina sintió que estaba poniendo sus propias necesidades por delante. La lucha no era solo contra la visión de su madre, sino contra su antiguo yo que había sido adoctrinado a seguir ese mismo camino. A medida que se desarrollaba la conversación, Valentina se dio cuenta de que esto era más que una simple discusión sobre su futuro. Era un enfrentamiento entre su antiguo miedo y la identidad que estaba emergiendo. La conversación se tornó un viaje intenso por las memorias familiares, por el legado que le había dejado su padre. «No puedo seguir ignorando mis sueños por miedo a decepcionarte», proclamó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Al terminar, Valentina se sintió vacía pero liberada. Era como si hubiera nacido de nuevo, aunque la respuesta de su madre aún flotara en el aire. «No me voy a rendir», resonaba en su mente. Mientras salía de aquella sala, se dio cuenta de que la conversación había sido solo el primer paso. El camino que quedaba por delante prometía ser duro. Se preguntaba cómo podría afianzar su proyecto sin la aprobación de su madre, y lo más inquietante, si perdería la conexión con ella en el proceso. La llamada recibió su atención. Era un mensaje sobre una reunión crucial con posibles patrocinadores para su competencia. La urgencia de actuar se hizo sentir más fuerte que nunca. Pero también la duda, ¿sería realmente capaz de avanzar sin el apoyo familiar? Poco sabía que ese momento no solo definiría su iniciativa, sino que también exploraría su capacidad para levantarse ante la adversidad. Decidida, apretó el teléfono. Por un momento, el futuro parecía un rompecabezas complejo, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La ambición pulsaba en su interior, pero el eco de las palabras de su madre la perseguía. Con cada paso hacia lo desconocido, Valentina se preparaba para un desafío que cuestionaría no solo su proyecto, sino su identidad misma.
¿Estaba realmente preparada para arriesgarlo todo por un sueño que pocos entendían? La incertidumbre acechaba en cada esquina mientras se preparaba para el encuentro. La verdadera batalla apenas comenzaba. Al llegar a la reunión con los patrocinadores, Valentina sintió la afluencia de adrenalina recorrer su cuerpo. Había ensayado sus palabras innumerables veces, pero estar frente a personas que podían decidir el futuro de su sueño era un reto muy diferente. La sala era fría y la luz brillante del techo hacía que su piel se sintiera más expuesta que nunca. Recibió a los socios potenciales con una sonrisa que ocultaba los nervios que ardían dentro de ella. Mientras se sentaba, el murmullo de las conversaciones ajenas se fue desvaneciendo en su mente. Miró a su alrededor y se centró en los rostros de los que tenían el poder de apoyarla. Eran adultos serios, pensativos, y ella solo una joven con una idea, una visión que deseaba hacer crecer. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, desafiando su confianza. Los sueños no dan de comer. El presentador, un hombre de mediana edad con un aire autoritario, comenzó con una introducción sobre la importancia del diseño en la actualidad. Valentina luchaba por concentrarse, la ansiedad crecía como una sombra oscura. Sin embargo, al cerrar los ojos un momento y recordar su último encuentro con su madre, recuperó parte de su valor. Había desafiado expectativas, y aunque el eco de las palabras de su madre aún la acechaba, sabía que debía hacerlo por sí misma. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi proyecto, comenzó, levantando la vista y enfrentando sus miradas. He creado un concepto de competencia de diseño que no solo impulsa la creatividad, sino que también da voz a aquellos que piensan que no tienen una. Quiero que sea un espacio donde se valore la autenticidad y se respete la diversidad de ideas, expuso, notando cómo sus palabras resonaban con firmeza en el ambiente. Sus ideas fluyeron, su voz se llenó de pasión. Describió cómo el evento podría transformarse en una plataforma de descubrimiento, no solo para los participantes, sino para los patrocinadores y la comunidad. Cada palabra era un ladrillo que levantaba su confianza. Sin embargo, no todo fue bien. Un patrocinador levantó la mano, interrumpiendo su discurso. ¿Y cómo piensas manejar el riesgo? Esto suena a un proyecto más bien idealista, Valentina. Su tono era crítico, pero había un destello de curiosidad detrás de su mirada. Al igual que cualquier inversión, hay riesgo. Sin embargo, creo firmemente que los valores auténticos de un proyecto son su mayor fortaleza. Estoy aquí porque creo que valer la pena merece un riesgo, respondió, sintiendo una oleada de orgullo por su respuesta. Su determinación se intensificó a medida que la reunión avanzaba. Había momentos de duda, pero también aquellos de conexión sincera. Valentina se sintió más en control de su narrativa que nunca. Durante una pausa, el presentador le preguntó sobre su conexión personal con el diseño. En ese instante, Valentina compartió un recuerdo sobre su padre, un artista apasionado, recordando que cada trazo de su obra era una forma de romper barreras. Lo que aprendí de él es que la autenticidad no se compra, se conquista, dijo claramente, y en ese momento supo que su vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. La sala estaba en silencio y pudo ver cómo algunos de los patrocinadores intercambiaban miradas de aprobación. Cuando la reunión llegó a su fin, Valentina sintió un atisbo de esperanza. Había desafiado su ansiedad, abrazado la incertidumbre y, más importante, había defendido su sueño. Mientras las sonrisas y apretones de manos se intercambiaban al despedirse, ella se mantuvo firme, obligándose a recordar cada palabra motivadora que había formulado. Sin embargo, cuando salió del edificio, la sensación de triunfo se mezcló con la realidad de que no había una confirmación inmediata. Desde su teléfono, un mensaje de su madre apareció, preguntando el resultado de la reunión. Sin poder evitarlo, el nudo en su estómago reapareció al pensar en la posible decepción que podría enfrentar en casa.
En ese instante, Valentina comprendió que los éxitos pueden no ser lo único que definen su viaje. La lucha por su identidad, por su pasión y por encontrar su lugar en un mundo que no siempre la entendía, apenas comenzaba. Se sintió preparada para explorar el verdadero significado de su camino, incluso si eso significaba enfrentarse, una vez más, a los recelos y expectativas familiares. Con una determinación renovada, se dirigió a casa, dispuesta a cultivar no solo su sueño, sino también el entendimiento que esperaba que creciera entre ella y su madre. Lo que no sabía era que una revelación inesperada la aguardaba, una que podría cambiar el rumbo de su vida y su relación con su madre para siempre. ¿Qué secretos sobre el legado de su familia aún permanecían ocultos, listos para salir a la luz? La puerta de su casa chirrió mientras Valentina entraba, su mente aún girando con los ecos de la reunión. Había imágenes flotando en su cabeza, el ambiente cargado de expectativa, el intercambio de miradas de aprobación, la duda plantada por las preguntas de los patrocinadores. Sin embargo, a medida que apagaba la luz del pasillo y se sentaba en la mesa de la cocina, la preocupación por el juicio de su madre empezaba a intensificarse en su interior. La voz de su madre resonaba en su mente mientras ella recordaba lo que había dicho sobre los sueños. Esa resistencia al cambio, la necesidad de estabilidad que tanto había dominado su infancia, le parecía ahora un peso que llevaba consigo. No quería decepcionarla, pero tampoco deseaba resignarse a vivir dentro de los límites de su visión limitada. En ese momento no pudo evitar preguntarse: ¿qué pasaría si pudiera abrir el diálogo, si pudiera compartir su visión sin miedo? Apoyando su cabeza en la mesa, Valentina no se percató de cómo las horas pasaban. Esa tarde, su madre llegó a casa. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Se sentó al frente de Valentina y aunque normalmente se producían silencios incómodos, hoy algo en el aire vibraba distinto. «¿Y bien, cómo te fue?», preguntó su madre, con un tono que buscaba interés, pero que ocultaba la inquietud de un juicio inminente. «Fue bien, mejor de lo que esperaba», respondió Valentina, sintiendo que cada palabra parecía una estrategia con la que intentar ganarse el aprecio de su madre. «Tuve la oportunidad de presentar mi proyecto y recibí algunos comentarios». Su madre hizo una pausa, observando la expresión de Valentina. ¿Comentarios? ¿Qué dijeron? Las preguntas de su madre la desarmaron un poco. Se sintió más valiente al compartir cómo había defendido su idea. La conversación fluyó y el tono en el que su madre inicialmente se había presentado cambió. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la calidez se convirtió en una chispa de preocupación. «Debes entender que el mundo del diseño es muy competitivo y, cariño, tienes que ser realista, no puedes dejarte llevar solo por tus sueños», dijo su madre con preocupación. Aunque su voz contenía un matiz de admiración por la valentía de Valentina. En medio de estas palabras, Valentina sintió que la frustración empezaba a burbujear. Pensó en su padre y en cómo su arte era a menudo despreciado por ser poco práctico. Era el momento de desafiar esas creencias, de cuestionar la narrativa que había moldeado su infancia. No quería herir a su madre, pero esa carga generacional había comenzado a volverse un límite que necesitaba romper. «Pero, mamá, ¿qué tal si los sueños fueran el primer paso hacia algo más grande? ¿Por qué tenemos que limitarnos a lo que creemos que es posible?», soltó, notando la determinación en su propia voz. Su madre se quedó en silencio y Valentina notó un destello de reconocimiento en sus ojos. En ese instante, la atmósfera cambió. Era como si la habitación se llenara con la historia no contada entre ellas. En un impulso, Valentina le preguntó sobre su padre, sobre sus primeras obras, sobre cómo había luchado por su arte en un mundo que no lo valoraba. «Siempre se esforzó por ser auténtico, ¿no es eso lo que debo hacer también?». Esa pregunta se quedó flotando en el aire, desafiando a su madre a replantear su perspectiva. El silencio se prolongó mientras las emociones comenzaban a destellar. Justo en ese momento, su madre se levantó y salió de la habitación, dejando a Valentina en un estado de expectativa.
Al cabo de unos minutos, su madre regresó con una caja antigua. Valentina la miró con curiosidad, preguntándose qué secretos encerraba aquella reliquia. El rostro de su madre mostraba una mezcla de nostalgia y decisión, como si hubiera tomado una decisión crucial. Es hora de que conozcas la historia de tu abuelo. Hay más en nuestro legado de lo que crees, dijo, abriendo la caja. Valentina sintió una oleada de intriga y temor. Sabía que estaba a punto de enterarse de algo que podría redefinir no solo su comprensión sobre su familia, sino también sobre su propio viaje de autodescubrimiento. ¿Qué secretos familiares yacen en esa caja que podrían cambiar su enfoque hacia el diseño y su relación con su madre? Su corazón latía con fuerza, un preámbulo a una revelación que cambiaría todo para siempre. La caja antigua ocupaba el centro de la mesa, y Valentina sentía como si en ella se acumulaban las expectativas no solo de su madre, sino de toda una genealogía de sueños olvidados. La mirada de su madre transmitía un deseo de conexión, una súplica silenciosa para que su hija no repitiera los errores del pasado. Con manos temblorosas, Valentina observó cómo su madre levantaba la tapa, revelando un conjunto de objetos. Viejas cartas amarillentas, un cuaderno desgastado y algunas fotografías que parecían capturar momentos de una vida vibrante y llena de pasión. Tu abuelo luchó por su arte en una época difícil, comenzó su madre, desdoblando una de las cartas con suavidad. Era muy talentoso, pero sus obras no siempre eran bien recibidas. A menudo tomaba decisiones que iban en contra de lo que su familia deseaba para él. Valentina se acercó un poco más, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras de su madre sonaban como ecos de su propia lucha y al mismo tiempo revelaban nuevas perspectivas que apenas comenzaba a comprender. El miedo a decepcionar a su madre, a fracasar en su propio camino profesional, se mezclaba con un creciente sentido de identidad. Siempre decía que perseguir los sueños era lo más importante, continuó su madre, observando con nostalgia la carta que estaba en sus manos. Era un hombre íntegro, que prefería vivir en la verdad de su arte a conformarse con lo que los demás esperaban de él. Aunque nunca se hizo rico, dejó un legado en su comunidad que pocos conocen. Las palabras llenaban el aire como el aroma a café recién hecho. Valentina sentía que cada frase la desnudaba de sus propias inseguridades, cada palabra la empujaba hacia una renovada determinación. Era un faro de esperanza en medio de la tormenta de dudas que la rodeaba. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. ¿Se sintió feliz? ¿Alguna vez dudó de su camino? Su madre cerró los ojos un momento, como si cada pregunta le devolviera los recuerdos de su juventud. Él enfrentó muchos obstáculos, pero nunca se rindió. La clave era que siempre encontraba formas de expresarse, y en sus momentos más oscuros la creatividad era su refugio. Al final, su arte fue reconocido, aunque demasiado tarde para él. Valentina sintió una oleada de emoción. Las palabras de su madre resonaban con su propio deseo de ser genuina en un mundo que a menudo prioriza la conformidad. Todo lo que había aprendido sobre el valor de seguir su pasión en lugar de someterse al miedo se estaba concretando en su mente. ¿Puedo ver más?, preguntó con un renovado interés. El cuaderno se encontraba entre los otros objetos y una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Su madre asintió, entrega y amor brillando en su mirada. Al abrir las páginas del cuaderno, Valentina se encontró con bocetos de su abuelo. Cada garabato representaba una idea, un intento de manifestar su voz en un mundo retador. Una mezcla de decenas de colores se entrelazaba, cada uno más brillante que el anterior. Esto era más que arte, era un testimonio de resistencia, un desafío contra la conformidad. ¿Ves? Él nunca calló su voz, aunque enfrentara el rechazo. Tal vez lo que necesitabas era esta conexión con tu legado para seguir adelante, dijo su madre, como si hubiese estado esperando este momento.
Valentina sintió que el aire a su alrededor se llenaba de posibilidades. La historia de su abuelo empezaba a convertirse en un pilar sobre el cual podría edificar su propio camino. Experimentando un momento de revelación, se dio cuenta de que las luchas de su abuelo eran suyas también. ¿Qué pasaría si comenzara a integrar esa valentía en su proceso creativo? Su mente giraba en torno a nuevas ideas, imágenes de proyectos que hasta ese momento solo existían en su imaginación. Mientras se sumía en la energía de potenciamiento, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué significaría realmente para ella liberar su creatividad y expresarse auténticamente, sin los límites impuestos por las expectativas ajenas? Justo entonces sonó su teléfono. La notificación era de un mensaje de uno de los patrocinadores con los que había trabajado, sugiriendo una reunión urgente para discutir un financiamiento más sólido. Su corazón se detuvo un instante. Aquí tenía la oportunidad de dar ese primer paso hacia la realidad que tanto deseaba. Valentina se sintió dividida entre la emoción y el temor. ¿Estaba lista para ello? ¿Podría encontrar la manera de inclinarse por sus ideales en esta nueva y desafiante fase de su carrera? El momento de la verdad se acercaba, y cada segundo seguía siendo un eco de las decisiones que debía tomar. Valentina se sentó en la mesa de la cocina, su mente aún resonando con la revelación de la historia de su abuelo. El cuaderno desgastado frente a ella se había convertido no solo en un legado de sus raíces, sino en un puente hacia su futuro. Mientras su madre se alejaba para permitirle reflexionar, Valentina sintió cómo las dudas que la habían acompañado se desvanecían, reemplazadas por una renovada determinación. No se trataba simplemente de cumplir con las expectativas familiares, ahora entendía que su lucha era también por su propio derecho a soñar y crear. Con cada trazo en el cuaderno de su abuelo, notó el poder de la autenticidad y de romper con el conformismo. Este no era solo un legado de arte, sino un ejemplo de resistencia que podía inspirar su propio camino. El mensaje del patrocinador, que había llegado casi como un rayo de luz, brillaba en su pantalla como una señal. La reunión era la oportunidad que necesitaba para dar un paso decisivo hacia la realización de su competencia de diseño. Pero también era un rostro familiar que debía confrontar, su madre. La pregunta era cómo podría combinar su deseo de ser fiel a su legado y al mismo tiempo buscar la aceptación que tanto deseaba. Con el corazón acelerado, Valentina se levantó. Había un sentido de acción en su interior que no podía ignorar. Este era el momento para trazar su propio destino, un juego de equilibrios entre el respeto por su familia y el compromiso con su propia voz. Era hora de que cada paso que diera mañana al enfrentarse a los patrocinadores resonara con integridad. Se preparó durante la noche, dándole forma a su presentación, incorporando el legado de su abuelo en su discurso. Quería que su iniciativa no solo fuera un proyecto, debía convertirse en una forma de cambiar vidas, en una plataforma que representara la autenticidad y la diversidad que había sentido tan profundamente. Cada concepto que surgía era un reflejo de su visión. La competencia debía ser un espacio donde los jóvenes se sintieran libres para explorar y mostrar lo que realmente llevaban dentro. Esa mañana, mientras se preparaba para la reunión, Valentina adoptó un enfoque diferente. En lugar de dejar que el miedo la dominara, decidió dejar que la pasión y la historia de su abuelo fueran su guía. No estoy sola, se recordó a sí misma. Este legado vive en mí y ahora también lo comparto. Al llegar al lugar de la reunión, Valentina sintió cómo la confianza empezaba a tomar forma. Se acercó a la mesa donde se reuniría con los patrocinadores. Cada uno de ellos representaba una oportunidad de hacer realidad su sueño. Se centró en su respiración, recordando el cuaderno y los sueños que su abuelo había plasmado en él. La reunión comenzó de manera relajada y pronto se vio inmersa en la conversación. Cuando llegó el momento de presentar su proyecto, Valentina se sintió diferente a como había sido en las reuniones anteriores. Su voz era firme y clara. Habló sobre la competencia de diseño, su visión de crear un espacio inclusivo y diverso.
Explicó cómo no solo se trataba de un evento, sino de una oportunidad para brindar visibilidad y apoyo a los jóvenes talentos. El tiempo pasó rápidamente, y mientras dialogaba, pudo notar la atención que capturaba. Sus palabras resonaban. Compartió las historias que había comprendido sobre su abuelo, clarificando el legado que deseaba no solo honrar, sino expandir. Las miradas de sus interlocutores, que una vez fueron meras figuras de autoridad ante las que sentía temor, ahora reflejaban interés genuino. Cuando la reunión culminó, Valentina se dio cuenta de que había logrado más de lo que había imaginado. Había expresado con seguridad lo que significaba para ella este proyecto, y aunque todavía había incertidumbre en el aire, la conexión que había establecido fue gratificante. Con el corazón aún latiendo con fuerza, y mientras los patrocinadores intercambiaban impresiones sobre su presentación, Valentina sintió que había dado un gran paso hacia la realización de sus sueños, hacia la extrapolación del legado de su abuelo. Al salir, las palabras de la historia familiar resonaban en su mente. Nunca dejes que el miedo te apague tu voz. De regreso a casa, encontró a su madre en la cocina. La tensión que había sentido antes se convirtió en un abrazo cálido cuando su madre la miró con un destello de orgullo en sus ojos. No había necesidad de palabras, la conexión entre ambas había cambiado irremediablemente. Estaban comenzando a construir un puente que uniría sus visiones. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, dijo su madre finalmente, con la voz cargada de emoción. Esas palabras, aunque simples, resonaban profundamente en Valentina. Era un reconocimiento que había estado buscando. Ahora, más que nunca, comprendía que su viaje no solo era personal, sino también una forma de honrar un legado, de crear algo significativo no solo para ella, sino para muchos. Con cada paso que daba, llevaba con ella el eco de los sueños de su abuelo y la certeza de que estaba construyendo su propio hogar, una casa de sueños que integraba tanto la autenticidad como la generosidad. Al cerrar la puerta del pasado, una nueva historia comenzaba a desplegarse ante ella. El futuro brillaba con posibilidades infinitas. Valentina estaba lista para dejar su huella en el mundo. Finalmente se sentía en paz consigo misma y con el legado que había decidido abrazar. Ahora es tu turno. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este tipo de contenido significativo. Comenten sus reacciones, teorías y qué inyecciones de valor les dejó esta historia. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es ayudar a que estas narrativas continúen brillando.